por trastornos del movimiento. ¿Ya? Enfermedades caracterizadas por trastornos del movimiento. Existe un gran número de enfermedades catalogadas bajo este título, trastorno del movimiento, ¿ya? Y obviamente su manifestación más principal van a ser los trastornos del movimiento, ¿no? que la persona tiene de movimientos diferentes. Han tratado de clasificarlos de diferentes formas, por ejemplo, como enfermedades de los ganglios basales o enfermedades extrapiramidales, de la vía extrapiramidal. Esta es una clasificación más anatómica. Hoy en día se tiende a tener una clasificación más microbiológica, digámoslo así, y hablamos de sinucleinpatías, de taupatías y de sinaptopatías, una clasificación más molecular, ¿ya? Bueno, la historia de los trastornos del movimiento es bien amplia. Hablemos, por ejemplo, de un médico. Él era médico general, y ese médico general era un apasionado de la observación, de ver las cosas. Era un médico general, sociólogo porque le gustaba hablar con la gente, botánico, geólogo, paleontólogo, era británico, y él vio que había una controversia en su época. Había una enfermedad que algunos decían esta enfermedad se caracteriza por temblor. Otros decían esta enfermedad se caracteriza por rigidez y asinesia, lentitud. Otros decían la persona se cae mucho, pierden los reflejos posturales. Otras personas decían que esta enfermedad se caracterizaba por la lentitud. De tal manera que él escribió un ensayo que se llama un ensayo sobre la parálisis agitante. En este ensayo él resumía todo el conocimiento de la época. Y ahora, ya Parkinson, fallecido hace muchos años obviamente, conocemos la enfermedad que él describió como la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Bueno, los trastornos del movimiento no es algo nuevo, ¿vale? Es una cosa bastante antigua. Ya en el Ayurveda, 4.500 años antes de Cristo, que era un sistema médico de la India, ya se describía la famosa parálisis agitante de James Parkinson, y ellos le llamaban el Kampa Vata, un Kampa Vata, temblor, con un humor responsable del movimiento, ¿ya? Entonces, el Parkinson ya se conocía 4.500 años antes por el sistema de la India como Kampa Vata. James Parkinson lo popularizó a través del nombre de parálisis agitante. Edward Brisson, neuropatólogo francés, descubrió que el problema se encontraba en una zona llamada sustancia nigra. ¿Okay? Konstantin Tetriakov encontró que dentro de esa sustancia nigra las neuronas dopaminérgicas tenían unas lesiones intracelulares a los que él les llamó cuerpos de Levy. ¿Sabes por qué? Porque un médico llamado de apellido Levy los había descrito antes. No era conocido, no era popular, no se lo conocía, pero Tetriakov, un ruso, vio esos cuerpos y dijo: he encontrado los cuerpos de Levy, o sea, los que Levy había descrito. Entonces de ahí que conocemos los cuerpos de Levy, que los encontró Tetriakov, ¿vale? Por muchos años no había nada que hacer con la enfermedad de Parkinson, hasta que hace pocos años el sueco Arvid Carlsson descubrió la levodopa, que es la dopamina artificial, ¿ya? Entonces, por nada más que descubrir la levodopa y decir que, bueno, al Parkinson le falta dopamina, le daremos levodopa, él se ganó un premio Nobel, ¿okay? Premio Nobel de la medicina por descubrir la levodopa. Ahí lo vemos ya en colores, si te das cuenta. No falleció hace mucho, en 2018 lamentamos la partida del profesor Arvid Carlsson. Hablemos de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, la idiopática, la más común, es la enfermedad con cuerpos de Levy, ¿ya? Es un proceso neurodegenerativo que no se desarrolla de un momento a otro como parece
proceso que se desarrolla a lo largo de muchos años y tiene, escúchalo bien, sintomatología multisistémica. Multisistémica. Hablando de lo que descubrió el neuropatólogo que decíamos hace un momento, él vio que la sustancia nigra se degeneraba. Tetriakov y Levy encontraron que en las neuronas dopaminérgicas habían lesiones a las que le llamaron cuerpos de Levy, ¿ok? Y esas lesiones generaban finalmente la muerte de la neurona. Entonces, mueren, existen cuerpos de Levy, lesionan de tal forma la neurona que ya muere, la pérdida de neuronas dopaminérgicas se refleja en un déficit dopaminérgico, y el déficit dopaminérgico, como habíamos visto ya en el artículo que les he enviado, genera una hipofunción o una mala función del sistema nigroestriatal, lo que repercute en una mala función del sistema estriatopalidal y pálido-estriatal. Y como consecuencia de esto, el estriado ya no inhibe demasiado al tálamo y el tálamo inhibe demasiado a la corteza, de tal forma que los movimientos ahora ya son más lentos y son más torpes, y además de eso tienen una rigidez innecesaria, ¿ya? De tal manera que la persona pierde sus reflejos de acomodación, los reflejos posturales. Así que una pequeña cosa del eslabón, una pequeña cadena del eslabón se rompió y genera la enfermedad de Parkinson. Hace un momento les decía que esto es lo que antes hablábamos de lesiones de los ganglios basales. ¿Cuáles eran los ganglios basales? Los que se encontraban en la base del cerebro, el núcleo de Lewis, el núcleo de Lewis, el estriado, la sustancia negra pars compacta, pars reticulata, el globo pálido interno, el globo pálido externo, el estriado. Entonces, lesión de los ganglios basales, enfermedad de Parkinson. De ahí que se decía, los trastornos de movimiento son enfermedades de los ganglios basales. Les decía también que ahora nos vamos a algo más molecular. Vámonos a lo molecular. ¿Por qué a la enfermedad de Parkinson le llamamos una sinucleinpatía? Más molecular, ¿te das cuenta? Sinucleinpatía. Sabemos fisiológicamente que una proteína residuo del metabolismo celular necesita degradarse. Para degradarse, la célula lo marca con ubiquitina, es decir, utilizando adenosíntrifosfato, ubiquitiniza a la proteína. Esta proteína ubiquitinizada pasa por una organela que te debes acordar del primer semestre, llamada proteasoma. El proteasoma hace las veces de un picapapel. Si te das cuenta, entra la proteína por acá y escinde los fragmentos para que obtengamos fragmentos peptídicos, que pueden ser reciclados y reutilizados para nuevas proteínas estructurales, de membrana, etc. Utilizando nuevamente adenosíntrifosfato, se recicla la ubiquitina y se reciclan los péptidos y el ATP se convierte en adenosíntrifosfato. De tal forma que se necesita energía para hacer este trabajo. Y se necesita la integridad de las ubiquitinas, se necesita integridad del adenosíntrifosfato, o sea, de la mitocondria, se necesita integridad del proteasoma y se necesita más energía todavía para seguir haciendo todo este proceso. Esto, chicos, es lo fisiológico. Esto es lo que sabemos del primer semestre, ¿no? Entonces, vámonos a ver ahora. Entendemos que existe una falla en ese sistema y porque falla ese sistema, entonces aparecen los síntomas del Parkinson y las enfermedades parecidas que no son Parkinson, que les vamos a llamar parkinsonismos, ¿ya? Porque no todo es Parkinson, ¿no? También existen los parkinsonismos. Entonces,
las mutaciones, duplicaciones y triplicaciones de un gen llamado SNCA, que codifica la alfa-sinucleína, reproducen la enfermedad esporádica del Parkinson. Aquí nosotros vemos varias causas del famoso síndrome rígido asinético. ¿Qué es el síndrome rígido asinético? Los síntomas del Parkinson, que la persona se pone rígida, se pone lenta, pero aquí estamos viendo que no solamente estos síntomas son propios del Parkinson, que también puede aparecer en la atrofia multisistémica, en la parálisis supranuclear progresiva, en la degeneración corticobasal, en las atrofias palidales progresivas, la degeneración por acúmulo de hierro, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Alzheimer, el complejo parkinsonismo, demencia, esclerosis lateral amiotrófica de la isla de Guam, ¿ya? Es decir, chicos, que los síntomas de Parkinson no siempre son por Parkinson, ¿ya? Eso quiero hacerles notar, sino que el Parkinson es la que más conocemos, pero de todas maneras tendríamos que investigar en nuestro paciente si los síntomas corresponden a eso o no. Vamos a hablar entonces de la epidemiología de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson afecta a todas las razas, a ambos sexos, y tiene un ligero predominio masculino, sobre todo a partir de los 70 años, porque sabemos que las células van muriendo y degenerando fisiológicamente. A partir de los 70 años mueren muchas neuronas dopaminérgicas fisiológicamente, pero todavía no se nota en las personas sin Parkinson. En las personas con Parkinson, esta muerte fisiológica más la muerte neuronal patológica genera la aparición de síntomas y signos más notorios a partir de los 70 años. Es excepcional los síntomas antes de los 30 años, y a partir de los 30, 40 años, antes de los 70, se dice Parkinson de inicio precoz. ¿Ok? Menos de 30 años, Parkinson juvenil. De 30 hasta 70 años, Parkinson de inicio precoz. De 70 años para adelante, enfermedad de Parkinson. Bueno, ¿existe un factor hereditario familiar? Sí, existe. Existe y se ha documentado, pero es mínimo. El riesgo está aumentado en familiares de primer grado, se han descrito varios genes, el gen SNCA, el gen MAP, el gen LRK2, entre otros, pero la proporción del Parkinson familiar es 10%. El Parkinson esporádico, el adquirido, es 90%. Entonces no hay tanto problema con eso. Me gustaría que analicen bien esta tablita esta es una tablita muy bonita que nos ponen en el libro. Es la famosa escala de Braque. Sabemos que los síntomas de Parkinson que conocemos como síntomas cardinales son el temblor unilateral, la lentitud, el temblor y la rigidez. ¿Ya? Estos síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson van progresando con el paso de los años. Aquí están los años de 0 a 10 años. El Parkinson se vuelve bilateral. Hasta los 10 años el Parkinson pasa de ser bilateral a comprometer el tronco. Hasta los 15 años más o menos el Parkinson ya da deterioro cognitivo y demencia. Hasta los 20 años de iniciados los síntomas cardinales, el paciente puede tener demencia, invalidez, ¿ya? Y estar totalmente postrado y dependiente. A esto le ponemos escalas. Escala de Hoehn-Yahr 1, escala de cuando el temblor es unilateral. Escala de Hoehn-Yahr 2, cuando el temblor es bilateral. Escala de Hoehn-Yahr 3, cuando el temblor es bilateral y compromete el tronco. El paciente puede pararse con ayuda. El paciente, escala de Hoehn-Yahr 4, el paciente tiene temblor bilateral del tronco, puede pararse solo con ayuda. ¿Ya? Escala de Hoehn, pero él solo ya no. Escala de Hoehn-Yahr 5, temblor bilateral, demencia, depresión. El paciente está postrado, rígido, no puede moverse. Por la práctica médica he tenido la oportunidad de ver pacientes
desde antes de esto y ver las escalas, cómo son ciertas, cómo son verdaderas las escalas de Hoehn-Yahr, y ayudan muchísimo al diagnóstico y a mejorar el tratamiento de los pacientes. Es muy bueno encontrar al paciente en etapas tempranas y muy triste encontrarlo en etapas avanzadas, ¿ya? Pero realmente no buscamos encontrar nosotros al paciente con Parkinson en estas etapas avanzadas, porque cuando el paciente va a un hospital, el paciente va todo camptocórnico, con su marcha lenta, pequeños pasos, temblando. El guardia de seguridad dice: doctor, va a entrar un paciente con Parkinson. ¿Y ahora qué decimos nosotros? ¿Qué le diagnosticamos si el guardia no lo diagnosticó? Nuestra función como médicos no es reconocer el Parkinson en etapas avanzadas, eso lo hace todo el mundo. Nuestra función es reconocer el Parkinson en sus etapas iniciales y, si fuera posible, antes de que aparezcan los síntomas iniciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias a las escalas de Braak. Braak estudió el tema y dice que 20 años antes, escúchalo bien, 20 años antes de que empiecen los síntomas cardinales, aparecen síntomas premotores. ¿Cuáles son los síntomas premotores de la enfermedad de Parkinson? Hiposmia, estreñimiento, disuria, signos de disautonomía cardiovascular. Signos premotores de la enfermedad de Parkinson. Esa es la etapa premotora. Vas a tener la diapositiva para que lo puedas leer con más calma. También genera obesidad, depresión. ¿Ok? Obesidad, depresión. Entonces, 20 años antes, ¿por qué suceden estos síntomas premotores? Porque 20 años antes ya hay alteración de los plexos abdominopélvicos y los plexos simpáticos, alteración del bulbo olfatorio, alteración del núcleo motor del décimo par. Entonces, estos síntomas premotores nos muestran que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multisistémica. Una enfermedad multisistémica que está afectando a los plexos abdominopélvicos, estreñimientos, que afecta a los nervios simpáticos o el plexo simpático. Y esto va a dar diversos grados de disautonomía, arritmias cardíacas y otro tipo de cosas. Hiposmia por alteración del nervio olfatorio. Así que vemos que existe un daño anatómico estructural que lleva a los síntomas premotores. ¿Cuántas veces vemos gente estreñida? Gente que dice: doctor, vengo a la consulta porque no siento ningún dolor. ¿Cuántas veces vemos gente con depresión, con obesidad? ¿Y cuál es nuestra prescripción? Antidepresivo, baje de peso, dieta saludable, pero no pensamos en, puede ser un Parkinson en etapas iniciales. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que hay varias cosas. Cuando ya la sustancia migra, han muerto más del 80% de las neuronas dopaminérgicas, ya hay compromiso de la amígdala, del núcleo de Meiner, del núcleo es el núcleo subtalámico de Ruiz. Entonces, cuando ya hay compromiso de estas estructuras, tenemos los síntomas premotores, ¿vale? Los síntomas premotores. Y si te das cuenta en esta tabla, a medida que va avanzando la neurodegeneración, lesión del hipocampo, de la corteza límbica, de la corteza prefrontal, de las áreas asociativas, de las áreas asociativas secundarias, de la área sensitiva primaria, va avanzando las lesiones y van avanzando los síntomas. Entonces es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva. ¿Para qué tratamos de encontrar la enfermedad en etapas tempranas? Para tratar de frenar el avance de la enfermedad. Hace un momento les mostraba lo fisiológico. Ahora vamos a ver un poquito de lo patológico. ¿Recuerdas que hablábamos de que mutaciones o alteraciones en los genes SNSA, el gen PARC, generaban una hiperproducción de alfa-sinucleína? La hiperproducción de alfa-sinucleína genera una sobrecarga, no se puede utilizar y no se puede
no se puede fraccionar, entonces hay un acúmulo de alfa-sinucleína. Otras vías son, por ejemplo, la intoxicación por toxinas ambientales, el MPTT, la rotenona, que son agroquímicos, ¿no?, que lesionan a la mitocondria. La mitocondria entra en una etapa de estrés oxidativo, hay un déficit energético en la neurona, de tal manera que no puede formar el ATP necesario para las funciones del lisosoma, ¿ya? Bueno, otra condición posible es una falla en la ubiquitinación, ¿ya? Otra condición posible es que los lisosomas también pueden captar un poquito de la alfa-sinucleína y fagocitarla y destruirla, pero cuando hay alteración en los lisosomas, ellos también no pueden dar su pequeño aporte en este tema. Entonces, si te das cuenta, hay varios blancos, varios lugares donde con medicamento podríamos mejorar el tema, ¿no? Hay varios lugares. Resumen hasta el momento, hablando de anatomía patológica, probablemente no veamos ninguna lesión, más que probablemente la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Aquí está una sustancia negra pars compacta normal, y aquí vemos un paciente donde han muerto las neuronas de la sustancia negra, y probablemente este paciente tiene síntomas de enfermedad de Parkinson. Probablemente podamos ver esto en una resonancia magnética, ¿okay?, de tal vez 3 teslas. Entonces, no hay mucho estudio en ese aspecto imagenológico que nos pueda dar el síntoma. Entonces, tenemos que leer muy bien los síntomas. Les decía que el problema no es solamente de la sustancia negra, sino que existe una pérdida selectiva de las neuronas del cuerpo estriado, de las neuronas de los ganglios basales, de sus conexiones con el tálamo y las conexiones tálamo-corticales. Entonces hay unas lesiones progresivas en el tiempo. Sabemos que nuestro cerebro tiene un complejo neuroquímico donde todos los neurotransmisores tienen que estar en completo equilibrio. Tenemos el sistema dopaminérgico, colinérgico, GABAérgico, glutamatérgico. ¿Han realizado su examen diagnóstico? Muy bien, excelente. En el examen diagnóstico decía cuál es el principal neurotransmisor excitador. Glutamato. ¿Cuál es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central? GABA. ¿Cuál es el principal neurotransmisor que ayuda al control del movimiento fino? Dopamina. Vale, entonces tiene que haber un equilibrio entre estos sistemas de neurotransmisores. Aquí lo que les explicaba, la sustancia negra tiene contactos con el globo pálido, ¿ya? Aquí tenemos una explicación muy bonita, a ver si la podemos disfrutar. La neocorteza inicia el estímulo de movimiento a través de un neurotransmisor excitador, el glutamato. Este glutamato llega al putamen. El putamen y el caudado, entonces, son los encargados de coordinar que ese movimiento sea realizado de forma fina. Recurren entonces a la sustancia negra pars compacta. Esta sustancia negra y lo hacen a través de la inhibición GABAérgica. La sustancia negra pars compacta devuelve dopamina. Dopamina que, de acuerdo a los receptores, actuará de forma excitadora o en los receptores de 2 de forma inhibidora. Esta dopamina actúa entonces en el caudado y el putamen, ¿ya? Son las neuronas nigroestriatales, ¿ya? Del estriado. Entonces, estas neuronas del estriado estarán en contacto con el globo pálido externo a través de la inhibición GABAérgica, el globo pálido interno,
y este globo pálido interno entrará en contacto con el núcleo ventral anterior y ventral lateral del tálamo, y este tálamo dará la orden entonces a la corteza motora suplementaria y al área oculomotora de hacer un movimiento fino y coordinado. ¿Ya? Entonces estamos viendo que hay un complejo bastante interesante para que un movimiento que nosotros hacemos sea fino y coordinado. Si hay alguna falla en esta cadena de inhibición y excitación con los neurotransmisores, vamos a tener un movimiento tembloroso, incoordinado, como vemos en la enfermedad de Parkinson. Esta es la vía normal, la vía totalmente sana, y este es un esquema de cómo estaría el cerebro con las vías lesionadas, sustancia nigra lesionada, vías nigroestriatales lesionadas, vías nigropalidales lesionadas, y finalmente también estas vías quedan lesionadas, ¿no? Entonces, de tal forma que aparecen los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se desconoce de dónde apareció la enfermedad de Parkinson, hay muchas teorías y todo, pero hoy sabemos, hasta donde tenemos conocimiento, factores genéticos, como los que hemos mencionado, factores naturales y factores ambientales. Dentro de estos factores ambientales estaría la exposición a la polución de las ciudades, la exposición a los agroquímicos, la exposición a metales pesados y ese tipo de cosas. Acá vemos entonces una sustancia negra bastante bien marcada en un paciente sano y la sustancia negra que no existe en el paciente con enfermedad de Parkinson. Otras teorías tienen que ver con la edad y la degeneración neuronal. A medida que la gente envejece, las neuronas mueren, como mueren todas nuestras células, y es más propensa la persona a tener síntomas de enfermedad de Parkinson. Hay una rara selectividad lesional que afecta principalmente a las neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Pero no todas las neuronas dopaminérgicas del cerebro son iguales susceptibles a este proceso degenerativo. Es máxima en la sustancia negra pastopaca y mínima en la sustancia gris tegmental, intermedia en el área tegmental ventral. Entonces hay ciertas predilecciones que todavía no se sabe el porqué de la enfermedad de Parkinson. A todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué medicamento le damos al paciente? Aquí está el preparado comercial de levodopa, y da la casualidad de que viene de color azul. Entonces la gente viene y le dice en la farmacia: doctora, ¿me vende la tableta azul? Uy, la doctora se sonroja y dice: ay, no, ¿cómo se le da? No, la de Parkinson. Vale, entonces la tableta de Parkinson viene de color azul, no tengo idea por qué. Bueno, ahí viene de color azul. La levodopa, entonces en la sangre tiene un pequeño problema. Tenemos una enzima llamada dopa decarboxilasa. La dopa decarboxilasa decarboxila la L-dopa y la vuelve dopa decarboxilasa, ¿no? Y la inactiva, por decir así. Entonces la L-dopa no puede pasar como dopamina la barrera hematoencefálica por causa de la enzima dopa decarboxilasa. De tal forma que tenemos que utilizar un inhibidor de la dopa decarboxilasa para evitar este paso y que la L-dopa pueda pasar al sistema nervioso. En el sistema nervioso, lo fisiológico es que la tirosina se convierte en dopa. La dopa se convierte por acción de la dopa decarboxilasa en dopamina. La dopamina es liberada y se une a los receptores dopaminérgicos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 en la célula postsináptica. Ahora, ¿qué pasa? No hay dopa fisiológica. Entonces le damos L-dopa. La L-dopa atraviesa la barrera hematoencefálica, toma el lugar de la dopa decarboxilasa la vuelve dopamina, la dopamina es liberada y vemos una mejoría en el paciente. ¿Qué sucede en este paciente? Además de esto,
Además de esta, lo podemos ver, que existen otras moléculas, otras enzimas, que también pueden generar problemas. Dentro de estas enzimas, tenemos, ¿dónde está esta? La 3-metiltirosina. La 3-metiltirosina, la catecolometiltransferasa. La catecolometiltransferasa convierte a la dopamina en 3-metiltirosina, que ya no nos es útil. Así que podemos utilizar un inhibidor de la catecolometiltransferasa como tratamiento para el Parkinson. Tenemos otra enzima, la monoaminoxidasa beta, que convierte la dopamina en DOPAC, que tampoco nos sirve. Así que podemos utilizar un medicamento llamado inhibidor de la monoaminoxidasa para inhibir a esta y permitir que la dopamina siga siendo dopamina. ¿Ya? Tenemos otros medicamentos también, por ejemplo, entonces ya les estoy mostrando que hay varios targets, varios blancos que podemos utilizar, ¿ya?, para poder mejorar a nuestro paciente. Ahora una pequeña pausa y paréntesis entre esto. La dopamina entonces estimula a que la neurona postsináptica trabaje de forma armoniosa y correcta. Los neurolépticos, esos que hacen estar tranquilos, sedantes, antipsicóticos, por ejemplo, todos ellos bloquean al receptor DOPA 2, DOPA 3, DOPA 1 y hacen entonces que la persona esté más tranquila. La cocaína bloquea al transportador de la recaptación de la dopamina y hace que la dopamina esté más libre, estimulando a la neurona postsináptica. De ahí que las personas tienden a estar más despiertas o más concentradas, a aprender más rápido, etc. Ahora el pequeño problema es que causa adicción. Rápidamente causa adicción, dependencia, así que no es buen amigo, ¿no? No es buen amigo. Vale, formas de Parkinson, ya les había adelantado que la forma familiar representa 10% de los casos y la forma esporádica, 90% de los casos. Se desconocen las etiologías, tenemos varias teorías. Esta teoría me encanta porque creo que de todas las teorías es la única que podemos controlar. Esta teoría nos dice que dietas con alto contenido calórico, niveles altos de homocisteína, por ejemplo, comer papas fritas, tomar refrescos, hamburguesas, comer puras comidas rápidas, podría beneficiar el tener enfermedad de Parkinson en un futuro. ¿Ok? Y llama la atención que el fumar previene la enfermedad de Parkinson. Bueno, favorece el cáncer de boca, de lengua y el enfisema pulmonar, pero evita el Parkinson. Así que a todo esto, una cosa buena entre todo lo malo que tiene el cigarrillo, ¿no? Yo que lo había dejado. Otra cosa muy interesante es que enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, la depresión, la demencia, el deterioro cognitivo, generan que los factores neurotróficos derivados del cerebro disminuyan. Es decir, los factores protectores del cerebro disminuyen. Entonces una persona que tiene estas enfermedades de base tiende más a enfermar. Ok, entonces una enfermedad llama a otra, ¿ya? Entonces tenemos que evitar la obesidad, controlar la diabetes, controlar la hipertensión, controlar la depresión, la demencia, ¿no?, para elevar nuestros factores neurotróficos derivados del cerebro. Vale, ¿cuáles son los síntomas? Rigidez, el paciente está rígido y aparece el famoso signo de rueda dentada, crac, 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 en los movimientos. El temblor que empieza en reposo unilateral y se vuelve bilateral. La bradicinesia, que significa lentitud en los movimientos. Alteración de los reflejos posturales,
que el paciente ya no puede pararse por sí solo, ya no puede caminar por sí solo, tiende a caerse hacia adelante o tiende a sufrir caídas hacia atrás. Vamos a tratar de ver un video, no hay un video. Ya. Tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Chicos, tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Levodopa. Esta levodopa, ¿qué más? ¿Qué otros medicamentos hemos visto? Inhibidores de la catecolaminetransferasa. ¿Qué más hemos visto? Inhibidores de la monoaminoxidasa. La coca no, la coca es paréntesis. Ya, entonces, pasa que este medicamento, levodopa, tiene un periodo muy bueno de respuesta de 2 a 3 años que le llamamos luna de miel. Supuestamente la luna de miel es lo mejor del matrimonio, ¿ves? Se casan, son felices, viajan, conocen lugares, es algo hermoso supuestamente. Esa es la idea del periodo de luna de miel de la enfermedad de Parkinson. Toma levodopa, los síntomas remiten, desaparecen, pareciera que se fueron, pero pasados estos 2 o 3 años, los síntomas nuevamente reaparecen. Entonces, para el tratamiento tenemos varias opciones que ya hemos mencionado, pero se vuelve en este punto la medicina ciencia y arte, porque cada paciente requiere ajustes de dosis y un tratamiento lo más personalizado posible. Después de un tiempo aparecen periodos de fluctuaciones de off-on. El paciente está por momentos encendido, utilizando su levodopa y haciendo sus actividades, y tiene periodos de off donde no puede ni movilizarse, está quieto con todos los síntomas del Parkinson nuevamente. Estas fluctuaciones que van sucediendo a lo largo del día suceden porque la dosis está a niveles adecuados cuando está en on y desciende por niveles subterapéuticos cuando el paciente está en off. Estas fluctuaciones lamentablemente son muy comunes en la enfermedad de Parkinson, más que en otras enfermedades. Ahí les he puesto algunas cosas interesantes ya de eso. Entonces existen otros tratamientos más modernos en casos resistentes, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda. Es como un marcapaso que se pone y se estimula al estriado. Bien, el pronóstico es una enfermedad lentamente evolutiva, con una mortalidad alta, lentamente evolutiva. Es posible que la mortalidad sea mayor en estos pacientes, pero lamentablemente estos pacientes quedan más disminuidos en su calidad de vida. La calidad de vida es lo que vemos que les falta mucho. En la diapo les puse ahí las escalas de Cohen-Gilad para que las repasemos en casa, ¿ya? Y hay otras enfermedades como la atrofia multisistémica, la demencia con cuerpos de Levy, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, ya, estas enfermedades. Ahora, antes de irnos, vamos a disfrutar nuestros últimos minutitos, la corea. ¿Qué es la corea? Hemos visto el Parkinson. El Parkinson es temblor por déficit de dopamina. Ahora, ¿qué pasa si existe exceso de dopamina? Vamos a tener más bien movimientos involuntarios. Y dentro de estos movimientos involuntarios está la corea. La corea significa danza. ¿Por qué? Porque allá en una localidad de Alemania, en las fiestas de San Juan Bautista, dice que la gente bailaba y danzaba 2 o 3 días, emborrachándose y bailando unos con otros. La pasamos muy bien. Pero sucede que terminó la fiesta y la gente seguía moviéndose. Y entonces esas personas empezaron a decir, no, están poseídos, tienen demonios, tienen alguna cosa, y los empezaron a perseguir para matarlos. Mucha gente huyó, emigró a muchos lados, y la cuestión esta se diseminó. A esto le llamamos corea, una enfermedad caracterizada por un exceso de movimientos, ¿ya? Y este exceso de movimientos entonces se debe a un exceso de dopamina. La corea entonces puede mover generalmente las manos, los pies, y tiene una hipersensibilidad del paciente en el cuerpo, cosa de que cuando está queriendo hacer un movimiento coreico, el paciente puede tener trucos sensitivos.
se toca alguna parte del cuerpo, estimula la sensibilidad y el movimiento coreico como que cede momentáneamente. ¿Ya? Se toca algo, estimula la sensibilidad y la corea calma. ¿Ok? Truco sensitivo. Otra cosa interesante en la corea es que el paciente, ya quizá por vergüenza, tiene otros gestos. Por ejemplo, el movimiento coreico hacía esto, le levantaba el brazo y el paciente simula un movimiento normal encima para que no se vea tan raro. Por ejemplo, la corea le hacía esto y el paciente agarra y se acomoda el cabello, ¿no? La corea le hacía así y el paciente hace como que está mirando a otro lado, ¿vale? O sea, tiene un gesto de un movimiento normal sobre el movimiento anormal. Esa es la corea. Pero no todo es Parkinson y coreas. Existe otro trastorno llamado trastorno por tics. ¿Has escuchado de los tics? Los tics son movimientos involuntarios, faciales, de las manos, generalmente faciales, que son involuntarios. Que si una persona pondría mucho esfuerzo psíquico, mental, intelectual, de la voluntad, podría controlarlos momentáneamente. ¿Ya? La peor forma de tics, la enfermedad con síntomas más graves de tics, se llama la enfermedad de Guillain de la Tourette. En esta enfermedad de Guillain de la Tourette, el paciente empieza a tener tics exagerados, porque muchas veces se asocia con trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno que le hace tener estos tics de forma compulsiva. Entonces la persona, además de tener tics faciales, corporales, puede tener ecolalia, coprolalia, que significa básicamente repetir las cosas o hacer ruidos extraños, como ahogándose, como haciendo ruidos raros. No es raro que a partir de ahora ustedes salgan a la calle y encuentren personas con estas cosas. Te lo cuento así, por ejemplo, yo nunca veía mujeres embarazadas en la vida, nunca. Pero de pronto mi esposa me dijo, estoy embarazada. ¿Cómo? De pronto veía mujer embarazada aquí, en la otra esquina, en el otro lado. 5 mujeres embarazadas por cuadro, ¿te imaginas? Todo el mundo estaba embarazado. Así que cuando sabes algo, lo empiezas a ver. Cuando tienes un conocimiento, empiezas a verlo. Entonces vamos a ver en nuestra población de Santa Cruz personas que también tienen síndrome de Guillain de la Tourette. Se caracteriza por ecolalia, coprolalia, pero sobre eso puede ser variable. Sin embargo, tiene muchos tics, ¿ok? Tics faciales, verbales, corporales, que pueden generar movimientos extraños. Cuando la persona está absolutamente tranquila, los tics desaparecen. Cuando la persona está más nerviosa o incómoda, los tics aparecen mucho más. Tenemos otro trastorno del movimiento llamado atetosis. La atetosis son los movimientos lentos. Pero tenemos otro trastorno llamado distonía. La distonía se caracteriza por que esos movimientos lentos hacen que la persona se quede en esa posición, ¿vale? Por ejemplo, tomamos posiciones extrañas, la cabeza girada hacia un costado, la mano en pronosupinación, obligándole a la persona a tomar posturas extrañas, abigarradas, que no son normales, ¿ya? Grados extremos de distonía los vemos en los semidioses de la India, ¿no? ¿Has visto que hay gente a la que en la India los adoran? Por ejemplo, tienen grados diferentes de distonía, ¿no? Y ahí los adoran. Acá sabemos que es una enfermedad, digamos, que ellos están cursando. Los trastornos del movimiento son muy interesantes, pero tenemos que darnos cuenta que tienen una base fisiológica, fisiopatológica, una base hasta molecular, que tenemos que estudiar. Entonces, mensaje de la clase: si ves a un paciente con síntomas de trastorno del movimiento, hay que estudiar a ese paciente para darle el mejor tratamiento, el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento y la mejor calidad de vida. No podemos simplemente pensar, bueno, esto es algo normal que le está pasando a él, ¿ok?
Vale, muchas gracias por haber venido.